¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de la semana más feminista del año. Muro de paz o muro de confrontación. De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Nacional fue rodeado de un muro de vallas metálicas y la imagen le dio la vuelta al mundo y es ya un símbolo del sexenio de López Obrador. ¿Fue una buena idea para proteger a las manifestantes de la violencia o una muy mala idea que solo aumenta la percepción de que el presidente no escucha el movimiento feminista? Y el movimiento feminista hoy salió nuevamente a demandar más derechos, a exigir el fin de los feminicidios, a recordar que falta aún el derecho a decidir y que esta sea una realidad en todo el país, así como a evidenciar que las mujeres ganan mucho menos que los hombres por el mismo trabajo, entre otros temas, pero también a celebrar avances como la paridad legislativa en México. ¿Cómo se ha reflejado el trabajo de más mujeres legisladoras en el país? Veremos qué piensa la mesa. Y al finalizar su conferencia mañanera de hoy, el presidente dijo nuevamente que antes de su gobierno no había el tipo de protestas feministas como ahora y culpó a los conservadores de estar detrás de las protestas. ¿Tiene razón? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de lunes. El sábado pasado, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, defendió la barda metálica, la valla metálica colocada frente a Palacio Nacional y la llamó un muro de paz. Ese mismo día, en la tarde, las colectivas feministas respondieron cubriendo la valla con los nombres de 3.300 mujeres, con los nombres de las mujeres y niñas muertas o desaparecidas. En sus redes sociales, las activistas señalaron que faltaron todavía por escribir miles de nombres más. Un verso de la canción Sin Miedo dice: no olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Y eso pidieron con este memorial. Veamos el contexto. El viernes el Palacio Nacional amaneció resguardado por un muro de vallas metálicas. El domingo amaneció con los nombres de más de 3.000 mujeres víctimas de feminicidio. Organizada por la colectiva antimonumenta Vivas Nos Queremos, el memorial se extendió sobre las vallas colocadas alrededor de la Catedral Metropolitana y sobre la calle de Madero. Según cifras oficiales, en México se registraron 3.800 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes solo durante 2020, de los que 967 fueron reconocidos como feminicidios. El Instituto Nacional de las Mujeres señaló que la pinta de nombres era un recordatorio poderoso de que el feminicidio persiste. Esta semana, el presidente López Obrador insistió en que la valla se puso para evitar actos de violencia y para cuidar a las mujeres, incluso a quienes protestan. El sábado, el mandatario federal dijo que las vallas no se colocaron por miedo, sino para proteger Palacio Nacional y evitar que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres que protestan. También pidió a las manifestantes no dañar comercios ni monumentos históricos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que falta mucho para cambiar esta situación y lograr que las mujeres se sientan libres y seguras, sin miedo a caminar por las calles y con todos los derechos garantizados, y compartió que ella también ha sufrido violencia de género. Una vez más pidió manifestarse pacíficamente. Antes había señalado que las vallas se colocaron porque tenían información de que había la intención de quemar una puerta del Palacio Nacional. Punto y contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. Muy bien a todos. Buenas noches a todas y todas, Genaro, qué gusto. Alfredo Lecón, activista y analista, ¿cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches a todas y todos. Bien, gracias. Dolores Aragón, académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida de regreso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, a ver, empiezo contigo, Lisa. Te tuviste que salir temprano de la marcha para poder grabar el programa. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué decir de todo lo que aconteció durante el fin de semana con esta valla que prácticamente pusieron alrededor de Palacio Nacional y que ya le dio la vuelta al mundo, y que se queda como una imagen de ese sexenio? Pues yo lo primero que haría sería agradecer justamente a las colectivas, a las mujeres que se dieron cita en el Zócalo capitalino para transformar esa valla de la ignominia y la cerrazón en una antimonumenta que efectivamente lo que nos hace es volver al centro de la conversación para saber cuál es la realidad de la que nos estamos revelando, de la que nos estamos manifestando, que estamos exigiendo que cambie, porque no es justamente una afrenta meramente hecha en términos políticos o con dedicatorias a una persona en particular, sino el reconocimiento precisamente de que en México el problema de la violencia de género es enorme y en muchos sentidos está fuera de control.
Varias colectivas hicieron durante el fin de semana posicionamientos en redes sociales y a través de medios tradicionales en donde, por ejemplo, retomaban algunas cifras de este horror. Una de ellas es que la violencia y la muerte, ¿no? La violencia letal y el asesinato de mujeres por arma de fuego en tan solo 2 años subió un 371%, por ejemplo. El hecho de que el 95% de las agresiones sexuales permanecen en la impunidad, el hecho de que más de 50% de esas investigaciones que se abren nunca se resuelven, o la propia revictimización en la que las mujeres sufren al momento de ir a denunciar a sus agresores. Felicitar a todas aquellas mujeres que también se tomaron el tiempo para intervenir la casa de Andrés Roemer en la colonia Roma, ¿no? Que también construyó un muro de la ignominia y la cerrazón de la cobardía, ¿no? Y que también fueron a recordar ahí que había 61 denuncias públicas, al menos, de conductas inadecuadas en términos sexuales por parte de ese comunicador. Lo segundo es decir que, bueno, efectivamente creo que nadie adentro del Palacio Nacional anticipaba que esto podía suceder, y me parece que haber puesto el muro, pues en realidad, como tú introducías, Genaro, pues resultó más caro de lo que pudo haber resultado contener de manera pacífica una manifestación que se iba a dar, y que, como bien mencionas, en la vuelta que pude dar a la manifestación, pues por los mismos efectos de la pandemia, no iba a ser tan numerosa como fue el año pasado, por ejemplo, ¿no? Y que quizás pues una intervención muchísimo más adecuada, integral y abierta a la escucha de esas demandas hubiese evitado que esa fotografía le diera la vuelta al mundo y hubiese evitado que México no solo estuviera en las primeras planas de los principales diarios internacionales por ser un México feminicida, sino también por haber tenido un muy mal cálculo político para lidiar con este 8M. Dolores, ¿cómo lo viste tú? También, que sí es de la valla. Entiendo que fue un intento, por lo menos por parte del gobierno de México, si lo dijeron, de proteger a los manifestantes, de evitar la violencia, pero que en efecto se le tradujo, se le vio desde fuera como una amenaza, como una afrenta al movimiento feminista, y por esto muchas de ellas fueron el fin de semana, en efecto, a intervenir ese espacio, a llenarlo con los nombres de mujeres desaparecidas y niñas, a proyectar imágenes en Palacio Nacional. Dolores. Bueno, lamentable definitivamente esta acción, y sobre todo el reflejo de las compañeras, el dolor se ve trazado en cada uno de los nombres que se escriben en las flores, y por supuesto también en los actos, en los diversos actos de represión con los distintos colectivos que ya se pueden vislumbrar en redes sociales, una serie de videos, ¿no? Tenemos que recordar también que este movimiento es global, es decir, está sucediendo en distintos países al mismo tiempo, y también está sucediendo de forma regional al mismo tiempo. Yo ahora, pues de momento, estoy en Sonora, y sí quisiera comentar la cuestión de que el Palacio de Gobierno, donde pues está la gobernadora Claudia Pavlovich, también fue intervenido, y las bardas, pues digamos, cuentan con manchas rojas, y por supuesto las fotografías de mujeres y niñas sonorenses quienes han desaparecido y han sido víctimas de distintas violencias. Este es un movimiento transversal, global, local, y además, Genaro, tengo que mencionar este tema porque, bueno, soy sonorense. El día de ayer se encontró el cuerpo de Cecilia Yepis, quien colaboró en la administración municipal de Nogales, Sonora, en la región fronteriza. Estaba desaparecida, y bueno, esta cuestión ahora sí que se vuelve transversal, se vuelve completamente caótica, y todos los días hay evidencia tangible en cada uno de los estados y en cada una de las regiones del país de que este es un tema prioritario, y que desafortunadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido, digamos, entender en su magnitud. Y por supuesto, creo que es prioritario darle ahora sí luz a cada una de las manifestaciones que está representando no solo dolor, sino también la urgente necesidad de justicia. ¿Cómo lo ves, Eder? Es el presidente López Obrador quien está, digamos, confrontando al movimiento feminista, no las escucha, las está escuchando, que vimos también hoy en la mañanera a un presidente rodeado de algunas de las mujeres de su gabinete, que por cierto termina la mañanera con aplausos y con una porra de es un honor estar con Obrador, cuando realmente es el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Sí, y el fin de semana hubo una campaña en redes sociales de Soy Mujer y apoyo a López Obrador. Yo creo que estas reacciones del gobierno federal están siendo, son el reflejo de un error continuo que lleva más de 2 años, que tiene que ver con la incapacidad de comprender en todas sus dimensiones a un movimiento que es igual de legítimo y que también busca una transformación profunda del país, como lo es el movimiento feminista. A mí me parece muy absurdo que en este contexto histórico que estamos viviendo haya dos movimientos que buscan mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos y que haya esta incapacidad para dialogar y para comunicarse. Yo, como militante y desde mi punto de enunciación, que es la Cuarta Transformación, no me toca dar el debate interno en el feminismo. Creo que me corresponde por ética darlo al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, y hay un error evidente. La valla podría haber existido o no, pero el que exista en este contexto de tanto conflicto, de no diálogo, de tanta tensión con el movimiento feminista, es el reflejo y es hasta un acto, sí, que provoca otro tipo de reacciones. Ahorita estaba leyendo en Twitter que hubo un ataque de parte de algunas manifestantes, y lo planteo en esos términos porque sí lo es, a la casa, al Club de Periodistas, que en este momento funciona como una casa de retiro para periodistas de la tercera edad. Esas cuestiones sí se tienen que debatir, pero antes de debatir el tema de las formas de manifestarnos o de que se manifieste en el movimiento feminista, tendría que haber una respuesta más asertiva hacia otros temas, y definitivamente la gran provocación, lo que incendió en esta coyuntura de este 8M del 2021, la chispa, no fue el muro, fueron las declaraciones del presidente respecto a Félix Salgado Macedonio, y creo que ahí tenemos un problema muy serio al interior del partido, al interior de este movimiento de la Cuarta Transformación. Creo que el problema más grave es que se carece de perspectiva de género para entender por qué es tanto el enojo y por qué es tanta la indignación. Ojo, sí hay oportunismo de la derecha, pero carajo, nosotros, perdón por la palabra, pero nosotros sabemos muy bien lo que es el oportunismo de la derecha, y no solamente lo sabemos, lo hemos gestionado, lo hemos sabido administrar para obtener los resultados. Acá en el movimiento de la Cuarta Transformación gestionamos el oportunismo de la derecha, y en vez de ponerles vallas, en algunos casos les dimos candidaturas. ¿Por qué el movimiento feminista no tendría derecho a hacer una política de alianzas cuando la comunicación ha sido efectiva? Vamos a escuchar ahora, por favor, con el gobierno federal. Siento bien, y sí, es que se está agotando el tiempo, entonces porfa no agoten y respeten el tiempo sus compañeras y compañeros. Adelante, Alfredo, por favor. Pues sí, yo coincido con este tono de provocación que representa haber puesto esta valla, este muro, como bien dices, de la ignominia. Porque a pesar de que trataron de disfrazarlo de muro de paz, como lo llamó Jesús Ramírez, y de decir que esto era para evitar una provocación, ya hablaremos en el tercer bloque de lo que sucedió, pero en verdad ni una ni otra. Al final se terminó intentando proteger las mismas vallas, el mismo muro que pusieron alrededor de Palacio Nacional y en el centro. Ahora, lo que pasó después, lo que hicieron las mujeres que fueron a resignificar ese muro de la ignominia, se me hace una de las cosas más subversivas, creo que de las que se pueden hacer hoy por hoy en este país que se le apuesta todos los días a la desmemoria. Cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de transparencia, que si van a desaparecer el INAI, cuando hablamos de las agresiones a periodistas, y ahora que está el tema del pacto patriarcal, todo lo que conlleva esto, todo el paraguas de estos ataques, de estas cosas a las libertades, son ataques directos a la memoria. Y yo digo que no creo que haya un acto más subversivo hoy en el país que construir memoria. Entonces, haber resignificado el muro, haberlo convertido en un memorial, esta conversación, o en este punto yo cerraría diciendo que ojalá se tiene que preservar ese muro. Tienen que actuar ahí quien se encargue de construir, si es que alguien está viendo los temas de memoria histórica en la ciudad, de las antimonumentas y demás, tienen que hacer todo por mantener y por preservar ese muro que ha marcado hoy por hoy un momento muy particular en nuestro país, muy doloroso para las mujeres, muy lastimoso para los derechos humanos en nuestro país, y que pues nada más y nada menos está en el corazón del poder político de México. Entonces, ese es lo que creo que es la mejor lección que vimos de estos días, esta necesidad
que tienen, en este caso las mujeres, de construir memoria, de preservar memoria. Ojalá que las autoridades a las que les toca preserven ese muro y quede ahí, porque no hay mayor emblema hoy por hoy de la violencia en contra de las mujeres que ese muro. Bien. Déjame finalizar 30 segundos, Lisa, por favor, contigo cerramos este primer bloque. No, simple y sencillamente recordar los sucesos lamentables que se han dado hoy también en términos del uso faccioso de la justicia y las corporaciones del orden en contra del feminismo. Hubo un episodio muy lamentable durante el fin de semana en donde justamente se justificó un allanamiento, digamos un cateo de un domicilio, y donde al final del día pues resultó que el delito procesable era la posesión simple de cannabis. Entonces también ver cómo no solo son ciertas investigaciones que de otra manera no se dan en los casos de feminicidio, pero sí se dan en contra de la protesta, y después, pues sorpresa, también resultan ser los delitos y los elementos necesarios para que la policía no tenga que probar nada de lo que originalmente estaba investigando, sino que pueda procesar por delitos contra la salud. Bueno, déjame hacer una pausa, regresamos después de esta para el segundo bloque de la noche. Para este 8 de marzo, con todo y pandemia, las mujeres salieron a las calles para exigir seguridad, equidad y respeto a sus derechos. Si bien consiguieron tumbar vallas, también fueron gaseadas y encapsuladas. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. En las redes sociales y en las calles las mujeres volvieron a protestar y a demandar respeto a sus derechos. Desde el fin de semana, en varias partes del país, los distintos feminismos encabezaron acciones para demandar seguridad, justicia, equidad y respeto a sus derechos. Además de salir a marchar en varias entidades del país, este domingo, las colectivas convocaron a tomar literalmente el nombre de las calles y renombrarlas en honor de mujeres destacadas que admiran o que han sido víctimas de violencia de género. También hicieron canciones, performances colectivos y llamados a instrumentar una estrategia nacional de seguridad con perspectiva de género, como apunta la carta dirigida al presidente por 2.500 mujeres. En su conferencia de prensa esta mañana, el presidente López Obrador observó que este día no es para felicitar, sino para reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad, aunque volvió a decir que los conservadores se disfrazan de feministas y que antes no había este tipo de protestas. Este domingo el diario El País dio a conocer una encuesta en la que el 62% de las personas encuestadas considera que el presidente no actúa adecuadamente frente a los movimientos feministas. Veamos qué piensa la mesa. Empiezo contigo, Dolores. Hoy en la mañana, en efecto, el tema se concentró mucho también con la presencia de muchas de las mujeres del gabinete del presidente en hablar de algunos puntos precisamente de la violencia de género y demás. Terminó esta conferencia, como decía, con una porra al presidente, una porra que yo creo que estaba de más para el Día Internacional de la Mujer. Pero ¿cómo lo viste? ¿Qué opinas también de esta encuesta que mayoritariamente cree que el presidente no está tomando en cuenta el movimiento feminista? Bueno, definitivamente el presidente no lo ha entendido, no ha entendido este movimiento, y es muy simple. No lo entiende porque definitivamente él no lo ha padecido, y además creo que de pronto también se vuelve una exigencia que es natural y auténtica hacia las mujeres del gabinete, es decir, que ellas entonces solucionen lo que el propio presidente no puede entender o no es capaz de resolver, ¿no? Entonces volvemos a caer en esta espiral, en este círculo de las mujeres teniendo que resolver el problema que un jefe de Estado definitivamente no quiere asumir como propio, ¿no? Entonces creo yo que es muy desatinado, en mi opinión muy particular, muy desatinada esta narrativa que se está construyendo en torno a felicitar ahora sí que al presidente, pero natural cuando perteneces a un partido político, porque evidentemente quieres tratar de ser parte de ese grupo, ¿no? Sin embargo, creo que el mensaje a medida personal, como feminista, como mujer, pues sí me parece de más. Y por otro lado, creo también que la izquierda nos está quedando a deber como movimiento integral, es decir,
¿En qué parte de la izquierda se va a situar entonces los movimientos feministas? Y quizá lo más importante que reflexiono del bloque anterior, y lo tengo que sacar a colación, cuando López Obrador hacía sus protestas en Reforma, cuando otros movimientos sociales han hecho protestas a lo largo y ancho de la Ciudad de México, ¿sí? Pero ¿cómo se le trata ahora a las mujeres cuando deciden alzar la voz, ¿no? La comparativa, creo, que se sale por completo de control, y por supuesto que están tratando de atenuar la situación. Creo que en este momento está de más tratar de diferenciar qué feministas son las buenas, qué feministas son las malas feministas, ¿no? Creo que es un movimiento que es mucho más complejo que categorizarlo de esa manera, y estos discursos y esta narrativa que tiene el gobierno federal específicamente en torno al tema del feminismo son bastante nocivos, y ojalá recapaciten y ojalá escuchen a las mujeres feministas de la izquierda que están muy, muy cerca, y quienes deberían, por supuesto, abanderar estos temas, pero de forma, claro, no como una responsabilidad, sino de forma natural. Bien. Lecona, ¿cómo lo ves tú? La reacción del presidente ante el movimiento feminista, la mañanera, ¿cómo está el movimiento también demandándole al presidente y todo lo que ha acontecido hoy? Pues yo lamento mucho que nuevamente el presidente centre la atención en un día así en sus adversarios, en la narrativa que le es fácil, en la que lleva construyendo tantos años. Volver hoy a poner la vista en los conservadores que se montan en el movimiento, digo, por favor. Sabemos, por supuesto, que la clase política se monta en lo que quiera que le conviene. Tenemos a diputados, senadores, a un presidente nacional de Morena supuestamente antimilitarista en su momento. Entonces el oportunismo, por supuesto que merece algo de atención, pero no la atención central del presidente de la República, de un país feminista, con esta percepción de agravio que empezó a permear este fin de semana por el colocamiento de estas vallas. Entonces, pues la actitud del presidente lamentable. Y lamentable también la actuación de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. Yo ya no sé qué demonios imaginar, qué podemos pensar cuando se ofrecen garantías en un primer momento y luego se sale por completo un operativo de control, que es lo que vimos hoy. Hay que echarle un ojo a lo que transmitió la Brigada Marabunta, este grupo de activistas, mujeres, hombres, que históricamente, yo recuerdo desde las primeras marchas del Yo Soy 132 en 2012, acompañando las movilizaciones, haciendo una función de mediación con las autoridades capitalinas para que no existan represiones ni excesos. Y hoy en uno de sus videos en vivo se ve claramente cómo la policía, en cercos de mujeres, donde por cierto las tenían encapsuladas, contrario a toda recomendación internacional, como lo platicamos la semana pasada en el informe que presentó Amnistía Internacional precisamente sobre represión en manifestaciones feministas, y desde los círculos que crearon, primero tenían encapsulado a un grupo de mujeres por muchas horas, de una forma desproporcionada. Y luego, si veíamos que seguía en ese círculo, había una serie de personas, de hombres vestidos de civil, que estaban lanzando petardos, ojo, petardos, piedras, y aprovechaban estas gaseadas o esta activación de extinguidores para arrojarles piedras y petardos. Esa es la policía capitalina que tenemos hoy. Esa es la policía que supuestamente ya no reprime, la policía que supuestamente ya no tiene cuerpo de granaderos. Bien, vimos muchas imágenes así en efecto en las redes sociales. Eder, ¿qué contestar a esto? La respuesta de la policía capitalina. Muchas mujeres policías, por cierto, además también en las marchas. Sí, no es fácil la situación que la policía de la Ciudad de México debe estar viviendo. Creo yo que Claudia Sheinbaum ha gestionado bien la relación con el movimiento feminista. Hace unos días dieron una conferencia explicando el tema de que a partir de las mesas que se establecieron con el movimiento feminista, establecieron un programa distinto a la alerta de género para atender la violencia feminicida, y ahorita en este contexto pandémico han reducido 8% la violencia feminicida. Sin embargo, coincido con Lecona en que la respuesta policíaca se les sale de control, o bueno, no sé, estas personas que yo también vi las imágenes, sí hay gente detrás de la policía, detrás de la valla policíaca aventando piedras o no sé qué.
Yo espero que haya una investigación seria sobre eso, que haya sanciones, pero ya lo decíamos la otra vez, no se trata de estar tapando el hoyo después de que pasaron cosas, sí tendría que haber mejor planeación. Y regreso al punto original del segmento. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador no está comprendiendo en toda su dimensión. Hoy hizo un informe muy interesante. ¿Cómo explicarnos, por ejemplo, que él, sin que hubiera una ley que lo obligara, desde la jefatura de gobierno, tenía en su gabinete más de la mitad de mujeres, confía más en las mujeres para la administración pública, en el gabinete federal también? No es alguien machista, no es alguien misógino, pero no tiene perspectiva de género. Y ese es el problema central, porque no termina de entender la justa indignación del movimiento feminista. Y ojo, que sí las he escuchado. Esta declaración que hizo de cómo en la intimidad de su casa le preguntó a Beatriz, su esposa, el asunto del pacto patriarcal, y que evidentemente no lo entendió porque lo que nos contó no es el pacto patriarcal, es una muestra de que sí trata de acercarse, pero generacionalmente tiene un problema ahí muy serio, y coincido con Dolores. Entonces tendría que ser el gabinete paritario el que pudiera poner otros temas. Por supuesto, urge que se atienda la perspectiva de género, que se implemente perspectiva de género en los gabinetes de seguridad pública cada mañana. Bien. Belén, ahora ya estoy confundido con los días, pero Lisa, ¿qué viste también tú? ¿Qué le contestas a Eder? Urge que se implemente una mañanera con puras mujeres para que vayan a hablar de los temas. Urge que se le enseñe al presidente un poco más de teoría feminista. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Urge todo eso, Genaro, pero yo creo que podríamos empezar por cosas quizás un poquito menos ambiciosas, y es que con que el presidente se abstuviera de las descalificaciones constantes que hace sobre el movimiento feminista y más bien entrar a hablar de las acciones de su gobierno para atender los problemas de fondo que subyacen en las demandas feministas, pues tendría la mitad de la conflictividad resuelta, ¿no? El punto, que lo hablábamos la semana pasada con respecto al informe de amnistía que mencionaba Alfredo, el punto es que al momento de utilizar sus minutos y su tribuna para la estigmatización de un movimiento, lo que hace es sembrar la duda sobre la legitimidad del mismo y encender los ánimos y caldear los ánimos dentro del propio movimiento, precisamente porque lo que se acusa de recibido es que no solo no lo entiende, sino que tampoco le importa, ¿no? Y es capaz, ¿no?, de volver a ridiculizarlo de manera sistemática. Hagamos un ejercicio y veamos el miércoles qué es lo que hizo el presidente en la mañanera del martes, qué dice mañana, porque yo sí creo que una de las cosas que tienen al presidente descolocado y enojado, sin duda alguna, es justamente este acto subversivo del que hablábamos en la transformación del muro en antimonumenta, ¿no? Que al final del día sí le regresó los reflectores y la legitimidad a ese movimiento feminista, pese a que el presidente lo sigue equiparando con un acto de importación. Reflexionaba en un grupo de amigos, en un chat, justamente como a qué se debe este tipo de cosas, y decíamos, bueno, es que lo que no se puede es que estemos cayendo en el 2021, ¿no?, en equiparaciones que en su momento, hace ya 30 años, nos parecían aberrantes, como pudo haber sido la manera en la que se descalificó desde el gobierno al movimiento zapatista. Recordarás que al principio el movimiento zapatista se dijo que era un movimiento financiado e impulsado por pequeñoburgueses, europeos, hombres blancos, porque nunca se le quiso considerar la agencia a los propios indígenas, a las propias indígenas, de haberse podido organizar en un movimiento así. El hecho de que ahora el presidente justamente esté descalificando al movimiento feminista también desde el no reconocer la agencia y la posibilidad de que las mujeres estén organizando y tengan esas demandas claras, pues le va a pegar a la propia legitimidad del presidente, sin duda alguna, y en los años por venir ojalá pueda corregir el rumbo. Ahora, y entrando un poquito en el debate que vamos a tener en el tercer segmento, al margen de que no sea un presidente misógino que abiertamente pueda ofender a las mujeres como hizo Donald Trump en su momento, sí hay un dejo de machismo tradicional en donde todo el tiempo se nos recuerda que el lugar de las mujeres es en el cuidado de los padres, de los adultos mayores, en la crianza de los niños, en la contención de la violencia en el hogar, que es una versión machista, y este gobierno lo que tendría que estar haciendo es buscar la paridad laboral, por ejemplo, buscar la paridad salarial. Justo en el siguiente bloque, Dolores, vamos a hablar sobre eso, sobre la otra cara de la moneda, ¿no? Algunos de los avances que ha habido en este país en los últimos años ha sido el tema de la paridad legislativa, pero si quieres te dejo a ti concluir este bloque, o si quieres le pasamos la voz a Eder, que levantó la mano, porque realmente me queda un minutote o 30 segundos a cada uno. Tú escoges. Adelante, se lo damos a Eder. Adelante, Eder.
Coincido con lo que dice, lo que plantea Lisa. Efectivamente, hay en el asunto de no tener perspectiva de género, por supuesto que se corre el riesgo de incurrir en prácticas machistas, y Andrés Manuel de pronto hace comentarios fuera de lugar. Hoy se despidió de una reportera llamándole corazón, por ejemplo. Esas prácticas en estas generaciones ya no son aceptables, pero en las suyas era lo natural. Y por otro lado, el asunto de la práctica de los cuidados, el rol impuesto de los cuidados hacia las mujeres, a mí me queda clarísimo que Andrés Manuel lo manejó de una forma pragmática, porque lo planteó en el contexto de la atención al COVID. No iba a cambiar la situación de los roles impuestos y de la asignación impuesta, de la división sexual del trabajo impuesta, no lo iba a cambiar ni siquiera en este sexenio. Pero lo que hizo fue reforzar esa idea, que sí es un acto machista, pero la reforzó para atender el tema del coronavirus. En ese mismo contexto, la Cámara de Diputados aprobó el derecho a los cuidados, o sea, fue en esta misma circunstancia. Entonces hay avances y hay retrocesos, pero sí hay que ponerlo en contexto porque es un tipo de su generación. Sí, a ver, adelante. No deja de tener efectos, aún haya sido en el contexto de la pandemia, porque vimos la publicación del informe que hay un retroceso de una década en lo conquistado por las mujeres en el terreno laboral, porque precisamente la pandemia nos regresó a esos lugares de los que nos había costado tanto trabajo salir. Si el presidente hubiese validado el hecho de que las mujeres no teníamos por qué cargar con la pandemia solas, a lo mejor no hubiésemos tenido un retroceso tan grande. No tiene tanto poder tampoco. Déjenme regresar después de la pausa, retomamos este tema sobre avances y retrocesos, porque vamos a hablar sobre el hecho de que México es uno de los países en el mundo que tiene paridad legislativa, pero ya lo hacemos justamente después de la pausa. Regresamos después de este punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso. La buena, en el 25% de las legislaturas del mundo ya hay paridad de género. La mala, este ritmo de crecimiento será hasta el año 2070, cuando todos los parlamentos del mundo sean paritarios. Según el informe más reciente de la Unión Interparlamentaria, México ocupa el 8º lugar mundial. Frente a las elecciones de junio próximo, ¿lograremos o no mantener esta paridad? Veamos el contexto. En 2018, México tuvo por primera vez en su historia un Congreso paritario, 48.2% de las curules en la Cámara de Diputados y 49.2% en la de senadores estaba ocupada por una mujer, poniendo a México en el 4º lugar de paridad, según el registro de la Unión Interparlamentaria. 2 años después, el Congreso mexicano se ubica en el 6º lugar en paridad, detrás de Ruanda, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua y Nueva Zelanda. De estos, solo en los primeros 3 las legisladoras ocupan el 50% o más de los asientos. En el mundo, durante 2020, la participación de las mujeres aumentó 0.6% para alcanzar 25.5% de representación legislativa en los 179 países que integran la Unión Interparlamentaria. Al ritmo actual, serán necesarios 50 años más para que se logre la paridad en todo el mundo. El informe Mujeres en el Parlamento en 2020, el año en revisión, apunta que la pandemia afectó las posibilidades de las mujeres para hacer campañas o conseguir financiamiento en los 57 países donde hubo elecciones. Según el informe, las cuotas de género ayudaron a incrementar la presencia de mujeres en los parlamentos. En promedio, en el continente americano hay 32.4% de mujeres legisladoras, y Medio Oriente y el norte de África, que tienen la menor proporción, el promedio es del 17.8%. Punto y contrapunto. A ver, y este cambio creo que es muy importante y creo que hay que aplaudirlo. En congresos como el estadounidense, por ejemplo, la presencia de mujeres es menor al 23%, están en 21 y 22%, me parece, en la Cámara de Representantes y en el Senado, Dolores, debido a que allá no hay representación proporcional, debido a que allá la reelección legislativa hace que las mujeres sea muy difícil para ellas derrotar a una persona que está buscando la reelección, y respecto al hecho también de que no hay cuotas de género en los partidos. Pero la otra cara de la moneda es la que muchas politólogas empiezan a estudiar, y es ver los efectos de la paridad, de que haya paridad en los congresos locales, los congresos de Argentina, por ejemplo, o el de México. Y hasta ahorita, ¿tú has visto que se haya reflejado en algo esta paridad con el Congreso, con paridad mexicano desde el 2018? ¿Cuáles leyes, Guardia Nacional, cuáles leyes, estancias infantiles, cuáles leyes están demostrando que hay esta paridad?
Híjole, yo creo que este tema es interesantísimo. Me di a la tarea específicamente de buscar algunos datos. Y mira, Genaro, primeramente entre 1995 y 2009, el porcentaje de mujeres en los poderes legislativos nacionales de América Latina específicamente aumentó del 12% a cerca del 30%. Sin embargo, estuve también investigando en el Instituto Belisario Domínguez, que, hace investigación legislativa, cuál es ese impacto, sustantivo de tener a más mujeres legisladoras y, por supuesto, de incluir la perspectiva de género o la agenda legislativa por la igualdad de género en los congresos. Tenemos los temas, por ejemplo, internacionales tratados, discriminación contra las mujeres, violencia de género, perspectiva de género, violencia doméstica, prostitución, justicia, prácticas nocivas, trata de personas, etcétera. Y en este estudio que les señalo, propiamente del Senado, se puede observar que durante el periodo de septiembre de 2018 a diciembre de 2019, de 387 iniciativas en materia de igualdad de género presentadas por legisladoras y legisladores en el Congreso Federal, el índice, por ejemplo, de éxito legislativo fue del 1.5%. Es decir, en promedio, solo 1.5% de las iniciativas en materia de igualdad de género se convirtieron en leyes. Entonces, una de las situaciones a las que nos estamos enfrentando en la actualidad es cómo esta paridad representativa, que es vertical y horizontal en los congresos, va a tener un impacto directo en la legislación. Ese es un gran tema en el que tenemos que trabajar y no es un tema de un partido político hegemónico, que en este caso, podría ser Morena, sino es una cuestión de todos los partidos políticos y, por supuesto, de hombres y de mujeres en los congresos. Y cuando lo retratamos, sobre todo en la cuestión de los congresos locales, es todavía más complejo, porque entonces este aparato se vuelve ahora sí que menos visible. Y por otro lado, nos vamos a remitirnos nuevamente al tema de la violencia y al tema de la justicia, que ya sabrán más del tema Alfredo Lecona y Lisa Sánchez. Es la cuestión de toda esta violencia de género que están sufriendo las mujeres en la política, no solo en cargos de representación popular, sino también las funcionarias de distintos niveles. Toda esta serie, por así decir, de agresiones contra ellas. Es decir, sí estamos dentro y eso es un gran logro, pero ahora nos enfrentamos a una violencia terrible. En México, por ejemplo, al 2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, de las cuales 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas, 23 asesinatos, entre otras. Y las entidades que encabezaron la lista de asesinatos fueron Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos. 6 mujeres políticas que fueron asesinadas eran militantes, 4 candidatas y 4 dirigentes partidistas. Además, se registraron 19 atentados contra familiares de las mujeres políticas y 13 de estos resultaron asesinados. Estos son datos de Telect, que igualmente es un estudio que presenta el Senado. Entonces, ahora sí que el panorama es bastante complejo en los congresos latinoamericanos y particularmente en México, porque volvemos a caer en lo mismo de siempre: violencia y falta de justicia. Bien, a ver, ya que mencionaste a Lecona y a Lisa, le preguntamos ahora a Lecona si ha habido o no cambios o reflejos de la paridad en lo que las legisladoras, las senadoras, las diputadas están aprobando en los congresos, en el Congreso Federal principalmente. Yo creo que hay algunas cosas que, como bien menciona Dolores, han definitivamente avanzado gracias a una ocupación mayor de mujeres en estos espacios de toma de decisiones, pero que de ninguna forma podríamos afirmar que este Congreso ya legisla, por ejemplo, con perspectiva de género. Entonces, concretamente, no hay efectos reales transformadores en la paridad, ocasionados por la paridad, reflejados en lo que se legisla. Y para muestra, qué pena decirlo hoy, pero un botón. Y qué pena decirlo hoy, porque en un país donde, como en todo el mundo, es el Día Internacional de la Mujer, que tiene 80,000 personas desaparecidas, que en los movimientos y los colectivos de búsqueda están conformados mayoritariamente por madres, hermanas, buscadoras, precisamente hoy en el Senado de la República se haya avanzado esta
terrible, nefasta propuesta de reforma para excluir a la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, pues muchos mensajes y muchas conquistas que se anuncian también, porque hay que decirlo también, desde la cúpula del Senado o de los partidos políticos representados en el Senado, y quiero yo preguntar, que nos preguntemos si en verdad una legisladora o una senadora votaría a conciencia sabiendo que está tratando de quitarle esta reforma a las madres buscadoras el derecho legítimo que tienen para ser acompañados en su búsqueda desde las instituciones de justicia, en este caso de la Fiscalía General de la República, en un país, por cierto, donde el año pasado desaparecieron 6.300 niñas y mujeres, casi 17 por día. Entonces, pues sí, yo quisiera ver que esa paridad estuviera reflejada en la forma en la que se legisla, que hubiera una perspectiva de género en la forma en la que se legisla en el Congreso y en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero creo que lamentablemente no es así. Creo que lamentablemente los hombres siguen teniendo el poder lineal, final, de mando único a los grupos que se han conformado, con sus honrosas y destacables excepciones que por supuesto que hemos visto incluso también adentro del propio partido mayoritario, pero el camino sigue siendo bastante largo. ¿Coincides con esto, Eder? Y sobre todo también decía Lisa en el bloque anterior sobre los retrocesos que la pandemia ha traído también, por lo menos en temas también de temas laborales a las mujeres, ¿no? Hoy tenemos un Congreso paritario, ¿está no viendo estos temas, está tomando estas preocupaciones con seriedad o no? Sí, son en el caso de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, una de las comisiones más activas es la de igualdad de género. Sin embargo, a ver, así como la división sexual del trabajo es algo milenario, el machismo también lo es y es transversal. No es lo mismo que haya un Congreso paritario, es decir, que la mitad de las congresistas sean mujeres, a que todas tengan perspectiva de género, a que todas tengan un compromiso con la agenda feminista. E incluso en el proceso hay tensiones en todos los partidos, porque todos, ya lo hemos visto, están atravesados por la cultura machista, y por supuesto que cada paso, cada conquista de las diputadas y senadoras es una conquista que se da en un campo de tensiones y de disputas internas en los partidos y ya en el pleno de las cámaras, en donde tienen que estar negociando y disputando las decisiones que se toman en cada uno de los congresos. Por supuesto, yo creo que es mejor tener la paridad, por supuesto que hay avances sustantivos, pero por ejemplo el tema del aborto, que es uno de los más sentidos del movimiento feminista, todavía no hay como visos de que vaya a ser aprobado en lo inmediato, ¿no? Porque, insisto, hay unas tensiones muy fuertes. El Congreso, a final de cuentas, y más ahora que hay paridad, es un reflejo muy fiel de lo que pasa en la sociedad, y los temas que tienen que ver con la agenda feminista son de los temas que más dividen a la población en el país. Hay algo que me llamó mucho la atención en los datos de los congresos que tienen paridad, y le sumo además el ejemplo del 2014, en donde por el primer país en América Latina, y yo creo, hay que revisar, pero creo que de todo el continente, de la parte continental, no del Caribe, que logró la paridad +1 a favor de las mujeres, fue el Congreso de Bolivia. Los países gobernados por el ala progresista facilitan mucho que avancen estos elementos paritarios, donde haya más representación por las mujeres, a pesar de que Evo Morales mostró también durante su gestión sesgos muy graves por la falta de perspectiva de género. Creo que ahí hay algo que hay que observar, porque mientras la derecha retrógrada y conservadora, ultraconservadora, está en el poder, las victorias del movimiento feminista también retroceden significativamente. Y ya nada más para cerrar, mandarle un fuerte abrazo a Estefanía Veloz, que renunció al partido por las prácticas machistas que ella ha venido, junto con todo el movimiento feminista, han venido denunciando en las últimas semanas, y la compañera hoy decidió renunciar. Le mando un fuerte abrazo y toda mi solidaridad. Me sumo a eso, por coherencia y por valentía. Un beso a nuestra querida Estefanía. Adelante, finalmente contigo terminamos este bloque, Lisa.
Sí, yo creo que este tipo de avances hay que celebrarlos sin cortapisas. Sin duda es una muy buena noticia que haya un Congreso paritario y que además estemos avanzando a que el resto de los congresos en lo local sean paritarios, y eso se debe celebrar sí o sí. Coincido con mis compañeros de mesa en dos cosas. Creo que un primer nivel de análisis es que evidentemente es un avance y es un empoderamiento para las mujeres poder verse reflejadas en números y en representación, solo porque haya 50% de mujeres, como hay más de 51% de la población que somos mujeres, y que por lo tanto tendríamos que estar en esa proporción representadas en el Congreso. Ahora, lo que decía Eder y lo que decía Lecona también es cierto. Cuando uno ya avanza a la agenda, evidentemente no significa que presencia femenina sea igual a impulso de las causas feministas. Lo vimos, por ejemplo, muy desafortunadamente con el caso de Lili Telles y el aborto, por ejemplo, por mencionar alguno, pero también ha habido otros casos en donde, si bien no es la agenda de género la que se está avanzando, o sí es, pero de manera como un poquito más incidental o en diagonal un poquito, como en el caso de la militarización, ¿no? Vimos figuras muy potentes, como el caso de Laura Rojas en la presidencia de la Cámara de Diputados, que asumieron un rol de representación en momentos muy incómodos políticamente, en donde ni siquiera el tema estaba zanjado al interior de su partido, pero además estaba abriendo una clara confrontación con la bancada mayoritaria y con el Ejecutivo al momento de hacer el uso de sus facultades para controvertir el famoso acuerdo militarista. Creo que sí hay que valorar ese tipo de liderazgos, pero cerraría mi intervención, lamentablemente el patriarcado está instalado en los partidos políticos también. Y el hecho, por ejemplo, de que nos vayamos a perder la próxima legislatura de la posibilidad de tener legisladoras muy buenas reelectas como Marta Tagle, porque al interior de su partido no les dieron el apoyo necesario y las quieren cambiar, eso también habla de que no han roto el pacto patriarcal, incluso en esos partidos que se dicen de izquierda. Bien, bueno, pues con eso cerramos la mesa esta noche. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. En la Ciudad de México hoy comenzó la inmunización contra COVID-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo y este miércoles iniciará en Azcapotzalco. La vacunación seguirá siendo exclusivamente para personas adultas mayores y completamente no analfabético. En Miguel Hidalgo se prevé que las inmunizaciones terminen el próximo domingo 14 de marzo, mientras que en Azcapotzalco el martes 16. El último día de la jornada de vacunación en cada alcaldía, las personas que no pudieron vacunarse en la fecha que les correspondía podrán ser inmunizadas siempre que vivan en esas alcaldías. Quienes viven en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco y no alcanzaron a inmunizarse, no se preocupen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que llamando a Locatel podrán conseguir una cita en algún centro de salud para recibir la vacuna. Sin embargo, en Locatel nos dijeron que las fechas para vacunar a las personas rezagadas están todavía por definirse. Así que estaremos pendientes de lo que se informe, así como de la vacunación de la población adulta mayor en las 8 alcaldías que faltan: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. Mientras llega tu turno de vacunarte, sigue cuidándote de las medidas más efectivas que ya conocemos, que son lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia. Si sales a la calle o estás en un espacio cerrado, utiliza un cubrebocas, que sabemos que sigue protegiéndonos de la COVID-19. Gracias por habernos acompañado esta noche de lunes. Nos vemos mañana en punto de las 11 para un nuevo punto contra punto. Gracias, Lisa. Gracias, Dolores. Gracias, Eder. Gracias, Lecona. Nos vemos con ustedes el miércoles y por acá mañana martes con panelistas de martes. Buenas noches. Gracias.